A ver, atención, porque esta sentencia del Tribunal Europeo obligaría a España a elevar del 10% al 21% el IVA de los productos sanitarios. ¿Realmente se avecina una subida del IVA sanitario? Este gesto tan habitual también saldrá más caro este año. Pues sí, esta parece que... Esa le queda muy bien. La Unión Europea obliga a España a elevar al 21% el IVA sanitario y eso incluye las gafas graduadas y las lentillas. Pues sí, ya lo he oído, por eso me las hice ayer. Para que no me suba el IVA tanto. España es el único país en que estos productos básicos, que usa más de la mitad de la población, están gravados con un IVA reducido del 10%. Debe ser que la subida del IVA lo llamarán luego, pues no sé, una adecuación como Europa. Me gustaría que también los sueldos estuvieran igual que a nivel europeo, no solamente los impuestos. Pero no solo gafas y lentillas. La subida del IVA sanitario que estudia el Gobierno afectará a todo tipo de productos, desde equipos médicos hasta vendas o tiritas. Hacienda negocia que haya excepciones a esta subida, pero parece difícil. Los únicos que se salvan son los productos para personas minusválidas. El beneficiado de este alza será el Ministerio, que ingresará 1.000 millones más en impuestos, y las grandes perjudicadas, las comunidades autónomas. El alza fiscal disparará el gasto autonómico y comprometerá el objetivo de déficit para este año. El límite de déficit bajará del 1,3% del año pasado al 1% este año. Un descenso que la subida del IVA sanitario hace peligrar, porque la sanidad supone, de media, casi un tercio del gasto de las autonomías. Aunque el Ministerio aún no ha especificado cuándo aplicará la subida, 2014 llega con nuevas subidas también para los productos sanitarios. ¿Qué piensan ustedes? 902-040177. No se olviden, este es un programa de opinión, donde todos estamos llamados a opinar. Señor Cañas, empiezo por usted. Bueno, pues es una mala noticia, una mala noticia. Europa pensábamos que era otra cosa. Lo de la armonización fiscal está muy bien, pero la armonización en sueldos también sería imprescindible, ¿no? Es decir, yo creo que la Unión Europea solo busque igualar en los impuestos que pagan los ciudadanos, pero no tenga en cuenta cuál es su renta disponible, pues parece un error, ¿no? De cualquier manera parece que es inevitable su aplicación. Lo que sí que sería obligado, en primer lugar, sería que el Gobierno de España, el señor Montoro, ya anunciase que iba a compensar a las comunidades autónomas con ese IVA que tengan que pagar de más, porque si no, si las comunidades tienen que pagar más IVA por el instrumental, por determinados tipos de tiritas, todo ese dinero, y tiene que pagar más IVA, lo tendrá que reducir de la prestación del servicio. Por lo tanto, el Ministerio yo creo que ya tendría que estar diciendo a las comunidades autónomas que iba a compensar ese IVA y después establecer algunos mecanismos que permitiesen que el incremento en cosas tan esenciales como las gafas, en una sociedad, generalmente acaban pagando o aquellos costes más elevados para las personas mayores que justamente tienen menos ingresos, lo de siempre, el círculo vicioso, ¿no? Pues fuera compensado de alguna manera. Digo, es una mala noticia, pero bueno, se suma, es un sumatorio, es decir, llevamos demasiadas noticias donde el gasto sanitario aumenta, las prestaciones empeoran y los ciudadanos pagan más, reciben peores servicios, y yo creo que ya hemos superado hace ya mucho tiempo el límite de lo que podemos soportar el conjunto de ciudadanos. Sin entrar en valorarlo, ha aumentado el coste farmacéutico para enfermos crónicos, para personas mayores, y lo ha hecho. Entonces, no le vi la misma sensibilidad cuando desde el Gobierno de España hicieron esto para con sus ciudadanos. Es decir, es que lo que aquí no puede ser, yo de verdad, esta señora pertenece al Partido Popular, y el Partido Popular, si aplica esta medida forzado por Europa, o como dice Joan, lucha para sacar algunas cosas que son de primera necesidad, como bien decía, las gafas, los audífonos, medicinas para enfermos crónicos, que no son un lujo, demonio. Que es que se pone gafas porque no ve, porque se pone audífonos porque no oye, y el que se pone insulina es porque es diabético. No es un lujo esto, es primera necesidad para vivir con dignidad. Pero entonces, si ese mismo gobierno aplica esto y esta señora dice que ya no, es el mismo gobierno que subió el gasto farmacéutico a millones de españoles, a personas que están jubiladas, a personas que tienen que pagar dinero por sus medicamentos cuando no llegan a final de mes. Entonces, lo que aquí no se puede hacer es, ahora me pongo el gorro de presidente de Castilla-La Mancha y digo una cosa, y ahora soy del Partido Popular. ¿Qué es esta? ¿Secretaria General o qué es? Secretaria General, ¿no? Y defiendo lo que hace el gobierno. Hay temas en los cuales la política puede incidir directamente. El tema de la salud es obvio. Hay muchas veces que no hace falta ser político, simplemente hay que ser ciudadano, que tenga una mala suerte, que tenga una familiar enfermo, para ver cómo funcionan
de bien, por el compromiso de los trabajadores, de médicos y enfermeras, y de las faltas que hay de hacinamiento en urgencias, de hacinamiento en oncología. A veces, desgraciadamente, la vida le enseña a uno más que la profesión o el oficio. Y después hay cosas donde se tiene muy poca incidencia. Yo recuerdo, por ejemplo, con los trabajadores de Derby, de una empresa de motocicletas. Bueno, la compró un grupo italiano, Piaggio. Los propietarios la vendieron. ¿Vale? Piaggio la compró y decidió deslocalizar. ¿Puede hacer algo ahí la política? Pues tiene un límite. Tiene un límite. Y muchas veces uno habla con representantes de empresas, de trabajadores, y desgraciadamente, aparte de empatizar con el problema, que eso es una obligación moral, tiene poco margen de maniobra. Pero hay cosas que no. Una educación de calidad depende de la inversión pública. Una sanidad de calidad depende de la inversión pública. Que las personas mayores que ahora no tienen los recursos suficientes para tener o poder cobrar la ley de dependencia, eso depende de la asistencia pública. Que los niños tengan becas comedor depende de los poderes públicos. Es decir, hay cosas en las cuales sí que la política tiene la capacidad directa de incidir. Cosas que no. La política no lo puede resolver todo. Puede crear espacios, entornos para que las empresas vengan, ¿no? Pero hay cosas que no puede hacer. Puede hacer una ley de contratación. Eso sí que lo puede hacer, regular el mercado laboral. Pero hay cosas que no puede hacer. Pero la salud, la educación y el bienestar, eso sí que depende directamente de tus decisiones. ¿Por qué no se hace? Hombre, pues yo estoy convencido que si algunos de los que toman decisiones, por ejemplo, de que una persona le tarde un año en operar, o 6 meses en hacer una prueba diagnóstica, tuvieran ellos el problema y no tuvieran un mecanismo paralelo, yo estoy convencido que empatizarían más. Pero cuando alguien necesita hacerse una colonoscopia o hacerse una prueba de la cual puede depender su vida y le dan 6, 8 o un año para hacérsela, si la persona que decide que eso pase, su vida dependiera de ello, yo estoy convencido que no lo haría. Por lo tanto, a lo mejor, esos que toman decisiones que afecten el ámbito de la salud, lo que sí que tenemos que exigirles como representantes públicos es, sí, pero tú vas a ir a esa sanidad pública. Vale, señor Cañas, pero usted que vive en Cataluña, igual que yo, y hemos escuchado, y lo estamos escuchando, y yo además lo sé, y lo vivo, que hay niños que solo hacen una comida por los problemas de trabajo que tienen los padres, y que no existen esas becas comedor. Eso es una decisión política. Por eso. ¿Y puede estar un político tan tranquilo gobernando sabiendo que hay niños? ¿Éticamente? Sí. Sí puede, fíjate. ¿Cómo que no? Si lo vivimos, tú lo vives, tú eres profesor, tú conoces a tus alumnos, y tú dentro de todo es un colegio concertado. Sí, sí. ¿Vale? Que el nivel socioeconómico, pues bueno, por suerte o por desgracia, no es el mismo que el de muchos centros públicos. Bueno, pues parece, cuando exiges eso, es decir, oye, tiene que haber una partida abierta para que todo aquel niño cuya familia no llegue tenga el derecho a recibir una alimentación, oye, o 2 o 3. Y si tiene que ser el desayuno también. Pero demonio, ¿de cuánto estamos hablando en recursos? ¿De 50 a 60 millones de euros? ¿De 100 millones de euros? Eso no hay ninguna partida que se pueda acoplar a la realidad. Hasta 70.000. ¿Qué quiero decirte? Es que, claro, y lo dice bien Ramón, hasta 70.000 que hemos dado. Entonces, humanamente y socialmente no podemos hacer eso. Yo estoy harto de escuchar, es que Cáritas... Yo soy ciudadano y yo quiero que el Estado y las administraciones se obliguen moralmente con los ciudadanos a permitirles unos mínimos vitales. Pero ¿qué es esto que estamos dependiendo de la gran recogida de alimentos? Sí, está muy bien, pero las administraciones públicas no pueden fiar a aquellas personas de buena fe que con su esfuerzo lleguen donde la administración tendría la obligación moral de llegar. Es que es su obligación. Y es más, los recursos que se necesitan para eso son, en proporción, pequeños. ¿Por qué no se campaña? ¿Te acuerdas de la campaña Más IVA no? Más IVA no, el Partido Socialista subió el IVA, el Partido Popular organizó una campaña por toda España, recogida de firmas, Más IVA no. Y era Más IVA no, porque más IVA era más paro, menos consumo, menos bienestar, menos recuperación, menos inversión, menos comercio, más recesión. Esto lo firmó Rajoy. Sí. Por eso. Esto lo firmó Rajoy, que decir, no lo firmó Ciudadanos, ni UPyD. Sí. No lo planteó esta campaña, lo planteó un partido de gobierno. Que lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir el IVA. Más IVA. Entonces son ineptos, ¿no? Son incapaces. Yo no sé si son ineptos, Claro. pero yo coincido contigo. Se puede decir la verdad y se pueden ganar unas elecciones. Efectivamente. No es incompatible. Eso es lo que hay que hacer. Lo que es incompatible con la democracia es no decir la verdad a los ciudadanos y tomarlos por ello. Totalmente de acuerdo.
¿Por qué los dirigentes están 30 años en el gobierno? El señor Felipe mismo ha citado. Si no se va Chávez corriendo, según dicen algunos, se muere en el cargo. ¿Pero qué democracia es esta? Esta es una falsa democracia. Esto es una mentira. Ustedes negociaron y pactaron. La corrupción empieza después de la Constitución. Y ustedes son los culpables. ¿La falsa democracia? No coincido en absoluto con eso. En absoluto, además. Yo soy muy crítico con cómo funciona nuestro país. Pero no coincido en absoluto con esta crítica destructiva de la democracia. Mira, la democracia es un sistema político, es el gobierno del pueblo. Los ciudadanos eligen a sus representantes. Pero la democracia no se trasplanta como se trasplanta un riñón. Este país vivió 40 años de dictadura. Y la democracia no es solo ir a votar, son valores cívicos, es tradición democrática, es costumbre, es uso. Nuestra democracia es una democracia imperfecta, de baja calidad, mejorable, infinitamente si queremos. Que a lo mejor no hemos vivido una verdadera democracia en el sentido que podemos entender o desear, probablemente. Que seguramente es más cercano a una partitocracia que una democracia, seguro. Pero la democracia no es algo que es formidable, que es libertad. Es como la salud. Uno solo echa de menos la democracia cuando no la tiene. Sí, señor. Por lo tanto, anclemos la democracia. Y convirtamos que la democracia no solo sea el gobierno del pueblo, sino para el pueblo. Que deje de estar secuestrada por unas élites extractivas, como bien decía Villarroya, que algunas venían económicas, que venían del franquismo, que han continuado saqueando los recursos del conjunto de ciudadanos. Consigamos que la democracia es una democracia profunda, los ciudadanos no solo sean citados a las urnas una vez cada 4 años, sino que participen. Pero la participación política, una verdadera democracia, para que los representantes sean buenos, los valores sociales tienen que estar sincronizados con los valores de una democracia. Y eso no se hace en un año, ni en 2, ni en 3, ni en una década, ni en 2, ni probablemente en 30 años. Por lo tanto, seamos conscientes de cuáles son los problemas de nuestra democracia. Yo creo que nunca como ahora son tan evidentes. Sepamos que este país necesita una democracia de calidad, una democracia profunda, y que depende de nosotros. Y que no será fácil. Y que hay que cambiar las cosas. Pero nunca como ahora la conciencia de tantos millones de españoles es fundamental para cambiar las cosas y para que nos sintamos orgullosos de nuestra democracia. No hay sistemas perfectos. La democracia, como decía Churchill, no es el menos malo de los sistemas, pero es un sistema que puede garantizar y puede ser un instrumento para el bienestar de los ciudadanos. Y depende de nosotros, y depende de las decisiones que se toman. Pero no es un problema del instrumento. Yo siempre digo, la democracia es una herramienta. El problema no es, el problema es cómo se usa. ¿Quién la ha usado? ¿En qué línea? ¿En qué dirección? ¿Y para qué? Por lo tanto, democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo. Que busque el bien común. Que los administradores de lo público, que los responsables de lo público se sientan orgullosos y en deuda con sus ciudadanos por hacerlo. Que exista una verdadera voluntad de buscar el bien común de la ciudadanía, de que los servicios estén al servicio de los ciudadanos y las decisiones al servicio del Pues fíjate, bien común. Cañas, que yo pero pienso eso que... es un anhelo, pero eso es un anhelo que depende de nosotros que se realice. Pero ese anhelo depende de la gente que está dentro de la política. Y del conjunto de los ciudadanos. Vale, y ese conjunto de los ciudadanos, ¿cómo puede no caer en los... Yo siempre pregunto cómo vosotros, el Grupo Ciudadanos... Que un señor se levante, pero mira, el Grupo Ciudadanos, repito, yo soy un partido de ciudadanos, como ya se llama Ciudadanos, pero no somos ni peores ni mejores que nadie, lo insisto en esto, de verdad. Es que no hay varitas mágicas, no hay salvadores mágicos. Simplemente creo que es necesario que gente nueva, no sé si buena o mejor, pero con una perspectiva diferente, que ha vivido en democracia, que entiende, porque los ha vivido, cuáles son los problemas de los ciudadanos de una forma cercana y próxima, pueda incidir en lo público. Y si es con responsabilidad, mejor. Pero que las cosas pueden cambiar. Yo estoy convencido que hay una multitud de militantes socialistas, del Partido Popular, de los grandes partidos, que tienen muy claro esto también. Es decir, que los partidos no son el problema, la democracia no es el problema es aquellas personas que cuando alcanzan cuotas de responsabilidad... Eso ya sé yo que los partidos no son el problema. Si yo, mira, yo lo tengo muy claro. Perdona, mira, te voy a poner un ejemplo. Perdona, ni la única solución, ¿eh? Ya. Ni la única solución, movimientos asociativos, gente que se está movilizando en la calle, asociaciones, plataformas, que hacen política. Y eso es democracia también. Y no puede ser la política solo lo que hacen los partidos, o lo que hacen los representantes públicos, sino lo que hacen el conjunto de ciudadanos y cómo presionan. Mira, y acabo. El perímetro ético de lo que hacen los representantes públicos es aquel que define el conjunto de la sociedad.